análisis de las noticias de Lucas y Clara, El Comercio. Iniciamos hoy con una noticia que, la verdad, golpea muy fuerte. Un tiroteo masivo. Esto ocurrió en una escuela en Minneapolis. Fue el miércoles 27 de agosto de 2025. Estamos hablando de la escuela católica Annunciation. Y las primeras informaciones que estamos viendo de un artículo de El Comercio son, pues, desoladoras. Al menos 2 personas fallecidas y 20 heridas. Son cifras que apenas, digamos, empiezan a contar la historia de un día terrible. Es una situación devastadora, ¿sí? La fuente que mencionas detalla que los heridos, los llevaron a varios centros médicos. Tenían lesiones múltiples, lo que pues nos da una idea de lo grave que fue el ataque, ¿no? Y claro, lo más irreparable, la pérdida de 2 vidas. Las autoridades, es cierto, todavía no han dicho quiénes son formalmente, pero medios de allá de Estados Unidos, que cita El Comercio, como ABC, Fox News, ya confirmaron las muertes. Esta opacidad inicial sobre las identidades suele pasar, pero no le quita nada al impacto de la pérdida. Exacto. Nuestra idea aquí es desglosar un poco los elementos clave de esta información que va saliendo. Entender las repercusiones inmediatas y también analizar las primeras reacciones oficiales que hubo. Porque más allá de los números, hay un contexto que te hiela la sangre, ¿no? Niños que quedaron atrapados en medio del caos, justo ahí en lo que debería ser un lugar seguro. Vamos a examinar los detalles de esta noticia que es profundamente perturbadora. Sí, profundicemos entonces. A ver, la cronología parece clara. Miércoles 27 de agosto, escuela Annunciation, Minneapolis. El balance, por ahora, 2 muertos, 20 heridos. Y un dato clave, que confirma la policía, según la fuente, es que al atacante lo neutralizaron. Neutralizado. ¿Eso qué significa exactamente en este contexto? Bueno, significa que la amenaza activa, digamos, la persona que disparaba, ya no representaba un peligro inmediato en el lugar, que la policía intervino y detuvo la agresión. Lo cual es fundamental para controlar la situación en el momento, claro. Pero esta neutralización abre enseguida el otro capítulo, el de la investigación. ¿Quién era? ¿Por qué lo hizo? Y esas preguntas, claro, nos llevan directo a las reacciones de las autoridades. Empezaron a surgir casi de inmediato, ¿no? En distintos niveles. A nivel federal, por ejemplo, la primera respuesta vino del presidente Trump. Así es. Según reporta la fuente, el presidente agradeció al FBI, dijo que actuaron rápido en la escena y además hizo un llamado a la población para unirse en oración, por las víctimas, por sus familias. Es una respuesta que vemos bastante seguido en Estados Unidos ante crisis nacionales, ¿no? Ese énfasis en la unidad a través de la fe y, reconocer el trabajo de las agencias federales. Es interesante eso, ¿no? Cómo el enfoque en la oración se convierte muchas veces en el primer mensaje a nivel nacional. ¿Qué función cumple, crees tú, un mensaje así en las primeras horas de una tragedia como esta? Yo creo que cumple varias funciones, la verdad. Por un lado, busca dar consuelo, ofrecer un punto de unión simbólico para un país que está en shock. La oración para mucha gente es un recurso espiritual importante. Y por otro lado también puede ser, digamos, una forma de reconocer la gravedad sin meterse de lleno en debates que podrían dividir. Claro, como las causas, o qué hacer, sobre todo cuando todavía no hay mucha información, ¿no? Exacto. Es como para marcar la solemnidad del momento, quizás. Entendido. Ahora, si bajamos al nivel estatal, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, también habló. Correcto. El gobernador Walz anunció algo importante a nivel operativo, que la Policía Estatal de Minnesota tomaba el mando de la investigación. Esto generalmente indica que el caso es serio, quizá complejo y que se necesitan más recursos que los de la policía local. Pero al mismo tiempo, Walz fue muy cauto. Dijo que todavía no se podían dar detalles ni del atacante ni de por qué lo hizo. Y esa cautela, supongo que es comprensible. En medio del caos inicial, la prioridad tiene que ser asegurar el lugar, atender a los heridos. Exactamente. Una investigación criminal lleva tiempo. Necesita ser meticulosa. Si dan información muy pronto, podría, comprometer el caso o generar rumores sin fundamento.
Y que la policía estatal toma el control también es un mensaje, ¿no? De que se están poniendo recursos importantes para aclarar qué pasó. Pero sí, la falta de información sobre el por qué, eso siempre es de lo más angustiante para la gente en esas primeras horas. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque a nivel local, en Minneapolis, el alcalde Jacob Frey, bueno, él adoptó un tono muy diferente. Lo hizo en su conferencia de prensa, que fue como a las 10:30 de la mañana hora local. Sí, y ese contraste es, la verdad, muy llamativo. El alcalde Frey, según lo que se reporta, fue mucho más directo. Reconoció el dolor, claro, la necesidad de apoyar, pero enfatizó que no era momento solamente para oraciones. Dijo que era un momento para acciones. Y esa declaración pues marca una diferencia bien clara con el énfasis inicial que vimos a nivel federal. ¿Y cómo interpretamos esa diferencia de tono? ¿Será simplemente porque el alcalde está más cerca, ahí, en el epicentro de la tragedia? Podría ser una mezcla de cosas, creo yo. La cercanía, física y emocional, seguro que influye. Un alcalde está ahí, en contacto directo con la gente afectada, con los servicios de emergencia. Con el dolor, no. Exacto, con el dolor palpable. Y eso puede generar una urgencia distinta, una necesidad de decir algo más que solo condolencias. Quizás una demanda de cambio, de respuestas concretas. También podría ser una postura política, o simplemente leer diferente lo que la comunidad necesita oír en ese momento tan crítico. Porque el llamado a la acción, bueno, casi siempre se interpreta como una referencia a debates sobre seguridad, sobre armas, sobre salud mental, aunque Frey no especificó a qué acciones se refería en ese primer momento. Y Frey añadió un detalle que es desgarrador. Mencionó que el ataque pasó mientras los niños estaban, literalmente, rezando en la iglesia de la escuela, y que era la primera semana de clases. Uf, esa imagen es increíblemente potente y trágica. Niños en un acto de fe, en un lugar sagrado dentro de su escuela, empezando el año escolar, y que sean interrumpidos por una violencia tan extrema, es que simboliza de la forma más cruda cómo se profana un espacio seguro, la inocencia rota. Y el hecho de que estuvieran rezando justo en ese momento le da una resonancia muy particular a este debate de oración versus acción, ¿no? No es que sean opuestos necesariamente, pero la yuxtaposición es brutal. La oración como refugio de las víctimas, justo cuando una autoridad local pide acciones tangibles. Es una imagen que sí, que encapsula toda la vulnerabilidad y el horror de lo que pasó. Ahora, para entender un poco mejor el panorama, la fuente, el comercio, pone este evento en un contexto más amplio y preocupante. Sí, el artículo menciona un dato que la verdad alarma. Viene de reportes policiales. Se habían registrado otros 4 tiroteos. En distintas zonas. No dice si solo en Minneapolis o más allá, pero en las 24 horas previas. 4 tiroteos en 24 horas. Y después este ataque masivo en una escuela. ¿Qué nos dice eso? ¿Es una casualidad macabra o podría indicar algo más, algo sistémico? Es difícil saberlo con seguridad, basándonos solo en esta información inicial, Podría ser una acumulación terrible de incidentes, separados. Pero, claro, cuando tienes un grupo de eventos violentos así, tan juntos, inevitablemente te preguntas si hay factores comunes detrás. No sé, una escalada de tensiones, problemas con armas, fallos en la prevención. Como mínimo, esta seguidilla de hechos pone una presión enorme sobre la policía, sobre los hospitales, y seguro que elevan la ansiedad y el miedo en la gente. Habrá que verlo con más calma cuando haya más datos. Y lo que hizo que este último tiroteo saltara todas las alarmas, lo que lo puso en otro nivel, fue justamente el lugar. Una escuela, con niños involucrados atrapados. Totalmente. Es que la violencia contra niños, y más en una escuela, toca una fibra universal, la de la protección, la seguridad. Las escuelas se supone que son santuarios, ¿no? Para aprender, para crecer. Cuando esa seguridad se rompe de forma tan brutal, el impacto psicológico en la comunidad y en toda la sociedad es mucho más profundo, mucho más duradero que otros tipos de violencia, aunque también sean trágicos. Te hace preguntar cosas fundamentales sobre la seguridad de los lugares más básicos para nuestros niños.
La fuente también menciona algo importante sobre la logística y el lado humano. Las familias de los estudiantes. Sí, dice que las reunieron en una zona segura, ahí mismo en la escuela, y que recibieron atención directa de personal de emergencia. Ese es un protocolo bastante estándar en estas situaciones críticas. Poner un punto de reunión seguro y dar apoyo enseguida, información, apoyo psicológico, a las familias que están desesperadas esperando noticias. Es un elemento pequeño, quizá, pero vital, de orden y cuidado en medio del caos total. Muestra la respuesta inmediata de la comunidad, tratando de aliviar un poco el trauma. Queremos ser claros sobre nuestra fuente aquí. Toda esta conversación se basa en la información que presenta un artículo del diario El Comercio. Y este artículo, a su vez, indica que se apoya en confirmaciones de medios de EE-UE como ABC y Fox News, y también en informes policiales preliminares. Es crucial esa transparencia, sí. Estamos analizando la información tal como salió en las primeras horas. Seguramente las investigaciones después añadirán detalles, matices o incluso corregirán algo de este primer cuadro. Así funcionan las noticias de última hora, ¿no? El hecho de que la fuente principal cite a otras fuentes primarias, como medios locales y policía, le da cierta solidez inicial, pero siempre con cuidado, claro. El Comercio también incluye en su nota menciones breves a otros incidentes violentos recientes. Habla de Cumbayá en Ecuador, de Nueva York, una alerta en Polanco, en México. ¿Tiene alguna relevancia incluir eso, crees? Puede ser relevante para entender el marco editorial de la fuente, quizás. Al poner esas otras noticias, El Comercio podría estar presentando lo de Minneapolis dentro de un contexto más amplio de violencia o inseguridad que ellos perciben en distintas partes. Para nuestro análisis específico de Minneapolis es más un dato sobre la fuente misma que sobre el evento en sí. Nos recuerda que los medios a menudo enmarcan las noticias dentro de narrativas más grandes. Bien, hagamos una pausa para recapitular un poco. ¿Qué nos deja esta primera exploración detallada de los hechos que se reportaron? Bueno, nos deja con la imagen de una tragedia terrible, ¿no? En la escuela Annunciation de Minneapolis. Un saldo inicial muy doloroso. 2 muertos, 20 heridos. La confirmación de que el atacante está neutralizado, pero sin saber aún quién es o por qué lo hizo. Al menos públicamente. Una investigación compleja que ahora lleva la policía estatal. Y de forma muy clara nos deja con ese contraste en las reacciones iniciales de las autoridades. Sí, el llamado a la oración desde lo federal. Exacto, y el clamor por acción concreta desde lo local, con las palabras del alcalde Frey, y todo potenciado por esa imagen desgarradora de los niños rezando durante el ataque. Además del contexto preocupante de varios tiroteos en poco tiempo, que, plantea preguntas sobre la seguridad en general allá, aunque no sepamos si hay conexión directa. Exacto. Es una suma de factores que pinta un cuadro, sombrío y complejo en estas primeras horas. Entonces, a partir de todo esto, sobre todo de ese contraste tan vivo entre oración y acción y el contexto general, ¿qué pregunta podríamos dejar ahí flotando para la reflexión? Yo creo que una pregunta fundamental que sale de esto y que resuena cada vez que pasan tragedias así, es esta. Frente al horror de la violencia, sobre todo en lugares que deberían ser seguros como las escuelas, ¿cómo puede una sociedad navegar esa tensión? La tensión entre la necesidad humana inmediata de consuelo, de buscar sentido espiritual, de unidad, que a menudo se canaliza con la oración, y la demanda, igualmente urgente, de encontrar y aplicar acciones concretas, políticas, sociales, lo que sea, que busquen prevenir que esto vuelva a pasar. ¿Son caminos paralelos? ¿Vienen uno después del otro? ¿O están como en conflicto en el discurso público? Una pregunta compleja, sin duda. Toca fibras muy profundas sobre cómo respondemos como sociedad al trauma y a la búsqueda de seguridad. Y no hay respuestas sencillas. Definitivamente no las hay. Pero es una reflexión necesaria, creo, que surge directo de lo que hemos analizado hoy. Bueno, si esta exploración de los hechos y sus primeras implicaciones les pareció útil o interesante, les agradecemos mucho si consideran suscribirse y compartir este análisis. Su apoyo, la verdad, nos ayuda a seguir profundizando en la información relevante. Comenta, suscríbete y comparte. Más información en www.elcomercio.com.